Bienvenidos todos, muy bien. Bien, el día de hoy, buenas noches, buenas noches. El día de hoy vamos a ver un tema, ¿ya? Que justamente viene de lo que hemos estado desarrollando la clase pasada, que era el tema de el método Montessori, que hemos estado trabajando con niñitos un poquito más grandes, ¿no? Hemos visto que el método Montessori inclusive se puede utilizar ya cuando el niño alcanza ya casi la adolescencia. En este caso, vamos a hablar del método Doma, ¿ya? ¿Han escuchado algo acerca de este método o saben para qué se utiliza? A ver, antes de empezar, siempre les pregunto, ¿tenemos algún conocimiento de esos métodos? ¿Han escuchado algo del método Doma? A ver, para leer, ya. Ujú. ¿Algún otro uso tiene ese método? Ajá, a ver. Es un método, miren, a diferencia de Montessori, que es un poco más nuevo, este método ya tiene más de 60 años, ¿sí? Es un método antiguo que en el camino han ido surgiendo varios autores haciéndole modificaciones, pero en sí, la raíz de esto sigue siendo la misma. ¿Ya? Entonces, van a escuchar ustedes muchos especialistas que nos hablan de este método como un método que busca que el niño aprenda a leer. Pero ojo, no es un método que solo busca que el niño aprenda a leer, sino que le guste, ¿ya? No solamente que aprenda a leer, porque igual a la larga, ustedes saben, este chiquito va a ir adquiriendo habilidades. Pero este método busca que le guste, que se interese por la lectura. Y no solo la lectura, también, por ejemplo, lo utilizamos en el aprendizaje de idiomas. Ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Los primeros años de vida son muy importantes porque el niño va adquiriendo muchas habilidades. Su cerebro es como una esponjita que absorbe todo lo que encuentra a su alrededor. Entonces, parte de esto también es el tema de los idiomas. También se utiliza para la adquisición de otros conocimientos en matemáticas. Entonces, nosotros lo conocemos como el método para aprender a leer, pero en realidad tiene muchas otras, muchas más utilidades. Ok, entonces les voy a compartir este videito, por favor observen, ¿ya? Aquí nos explican cómo es este método, cómo se ha ido aplicando, ¿ya? Y esto nos lo explica desde la perspectiva de una docente, que evidentemente pues es la persona que está en más contacto con el niño durante toda su etapa y es la que puede decirnos si es que este método funciona y cómo se ha estado aplicando. A ver, entonces les comparto el videito. ¿Atentos? Aliado de un psicopedagogo llamado Carl De Calato, y con él desarrollan un sistema para enseñar bajo lo que había utilizado con niños con lesiones cerebrales, aplicarlo con niños sanos. Este método que ellos inventaron, que es educativo para enseñarle a los niños, ellos lo venden bajo la premisa que desarrolló bajo las teorías de Temple Fay. Bueno, desarrollan toda una... Un momentito, por favor.
metodología que según ellos tiene la base desde el doctor Ferry hasta lo que había visto Glenn Doman, y el psicopedagogo le da forma. Venden esto para padres y madres de familia, diciéndoles que aplicando esto en sus bebés, los niños se van a volver poquito menos que genios, que los niños van a ser brillantes, que van a desarrollar una serie de habilidades psicocognitivas brillantísimas y que los niños van a ser sobresalientes. ¿A qué padre o madre no le interesa eso? Todos, yo soy maestra, pero también soy madre y me interesa que mis hijas se destaquen. Entonces, todos caemos como moscas cuando escuchamos hablar de estas teorías. Este señor, aparte de formar la estrategia metodológica, fundó un instituto de desarrollo del potencial humano. Ahora vamos a hablar de fechas y de tiempos. ¿Cuándo descubrió el señor Doman todo esto? Estamos hablando de los años 50, a mediados del siglo XX, del siglo pasado. Su método ha sido duramente criticado porque promete cosas que la biología impide que se cumplan. Madres y padres sabemos que nosotros heredamos la capacidad cognitiva de nuestra madre. Entonces, ¿nos sirve el método Doman? Aclaremos cosas. El método Doman per se no es malo, y no va a ocasionarle ningún problema si usted lo practica con sus hijos. Por ahí alguna estrategia usted va a decir, qué brillante que es, puede funcionar. Las estrategias del método Doman están orientadas a desarrollarse en actividades diarias y constantes durante el día. Hay que irlas practicando con los niños, con los bebecitos, porque desde muy chiquititos hay que irlos estimulando hasta que desarrollen su máximo potencial. Doman lo vende como que si fuese una inversión en los niños y hay que invertir en ellos para que ellos desarrollen sus máximas capacidades, que las tienen como dormidas, una cosa así. Aclaremos cosas, puntos claros acá. Dividir la inteligencia y el conocimiento es lo que nos plantea esta teoría, pero también nos dice que vamos a utilizar fichas, vamos a utilizar una serie de objetos y de cosas para poder trabajar con los niños. Entonces, si el dinero no estuviera metido en todo esto, yo le diría, vaya y hágalo. Pero, para convertirse en especialista del método Doman, hay que tener materiales, hay que tener texturas, hay que tener imágenes, hay que tener cierto tipo de música para los movimientos corporales, hay que hacer cierto tipo de estímulo y todo requiere inversión. A eso le vamos a sumar que hay escuelas, colegios e instituciones que dicen trabajamos bajo el método Doman. Solo eso ya pareciera ser una carta de presentación. Usted y yo, que estamos en este momento descubriendo lo que es el método Doman, tenemos que saber que dentro de la enseñanza, desde que se empezó a educar al ser humano, nosotros mismos, entre seres humanos, empezamos esto, siempre ha habido personas que dicen, yo tengo la clave de la educación, y surgen teorías como estas que luego se van desvirtuando o cayendo en una serie de aciertos y desaciertos. Hay unas teorías que andan por ahí muy novedosas y muchos están tomando cursos y tienen detractores muy fuertes a nivel mundial. Entonces no significa que todo lo que se vende por ahí es oro. Pero con este tema, y me lo han preguntado varias veces a mí en el canal, que qué pienso del método Doman, honestamente me parece que hay métodos accesibles, sin costo, sin gastar un solo centavo, y usted puede enseñarle perfectamente a sus hijos y desarrollar potencialidades. Vamos a hablar de cosas muy claras. Primero, los seres humanos estamos desarrollando nuestro cerebro hasta los 14 años. Significa que desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 14 años, nuestro cerebro se está formando. Somos producto de herencia biológica y obviamente estimulado por lo que hay en el ambiente. Lo que hay en el ambiente nos afecta. La contaminación, si nuestros padres han usado drogas, si hemos estado expuestos a radiación,
a contaminación ambiental específica, como la gente que vive cerca de minas o toman agua contaminada, en fin. Todas esas son variables que van a contribuir en el desarrollo cerebral del ser humano. No es lo mismo explicarle el método Doman para niños en Suiza que el método Doman para niños que viven cerca de una mina. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener básicamente lo que hay. Los niños allá en Suiza de una forma y los niños allá en la mina de otra. ¿Por qué? Porque no puedo negar las variables que hay. Si no hay estímulo en una casa donde no hay libros, va a tener usted un niño que no le gusta leer. Porque ¿a quién le gusta hacer una actividad que nunca vio que la hacían? ¿Cuáles son los beneficios del método Doman? A mi juicio, la estimulación temprana. La estimulación temprana es fabulosa. Y digo estimulación temprana y no presión temprana. Tengo padres y madres de familia en este canal que me hablan de sus hijos que tienen 2 años, que tienen año 9 meses, que tienen 3 añitos y quieren que su niño esté leyendo, que esté sumando. Y yo entiendo, porque yo soy madre, ya le dije, y yo quiero que mis hijas sean sobresalientes, como todos los padres. Y queremos que nuestros hijos sean el próximo Albert Einstein, de ser posible. Tenemos una necesidad como padres de que ese ser humano que hemos traído a este mundo sea sobresaliente. Y empezamos, yo les voy a contar, mi primera hija, que ahora tiene 20 años, lo primero que yo le compré fue un libro que creo que rompió cuando tenía 5 años. Yo le compré un libro porque yo estaba convencida que mi hija la iba a convertir en una genia, y mi niña desarrolló mucha habilidad para memorizar porque yo le estimulaba constantemente la memorización, pero también desarrolló independencia en el aprendizaje. Déjame en paz, mamá, yo sé lo que quiero aprender. Al final de todo, los padres terminamos viendo en nuestros hijos una continuación de lo que nosotros somos. Muchas personas compran, hay un kit que venden del método Doman para los papás y lo estudian y lo ponen en práctica con sus hijos. Hay escuelas y colegios que trabajan bajo este sistema, que no tiene nada de nuevo, sino que es la estimulación temprana dosificada, como que si fuera un tratamiento médico. Y ya les dije cómo surgió esto y por qué se hace de esa manera, porque ellos vieron que al presentar tarjetas, al tocar, te ponen a tocar lija, después peluche y las texturas, y que ese es el desarrollo de los sentidos, en fin, muchas cosas que estimular, y yo eso lo veo muy bueno. Las maestras de preescolar tendrían que agarrar mucho de esto para trabajar con los niños, porque yo siempre les he dicho en este canal, y ustedes lo han visto en los videos, hay que enseñar jugando, y los niños aprenden mucho cuando les ponemos cosas novedosas. Los seres humanos, grandes, adultos, también nos estimulamos con cosas que son diferentes. Ahora hablemos de los detractores. La Academia Americana de Pediatría, a finales de 1960, dijo que el método Doman carecía de metodología, que carecía de seriedad, y que los grupos controles presentados no eran importantes ni significativos como para considerar que el método Doman era efectivo. Alguien está matando Jedis. No hay... A ver, un segundito para borrar los comerciales. Listo. Ahora sí, vamos a continuar con la parte negativa, como ustedes están pudiendo observar, de este método. Hablando de que una institución descalificó a esta práctica. También el método Doman fue hecho para personas, niños con lesiones cerebrales, para niños hiperactivos, para niños que tienen retardo mental severo. En ese sentido, cuando decimos avances, y sin ánimo de ser peyorativo, los psicopedagogos sabemos que los niños y las niñas presentan ciertos avances y son sumamente significativos, son observables y medibles. Eso no ocurre con los niños que no tienen dificultades de aprendizaje, que tienen las capacidades regulares, normales. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos metiendo a los niños en una práctica que no fue hecha para ellos, sino que fue hecha para otro tipo de niños. Cuando usted aplica este tipo de
estructura a otro niño, va a obtener resultados diferentes, porque todas las personas reaccionamos de manera diferente a los estímulos, y básicamente el método Doman es un método de estímulos. Por último, los detractores de este método dicen algo que es muy importante. Las teorías pedagógicas a partir de 1960 a la fecha se han vuelto más personalizadas y siempre se nos dice que el individuo tiene formas diferentes de aprender. Usted tiene formas diferentes de aprender y yo. Usted puede aprender poniendo música, yo puedo aprender viendo la televisión y al mismo tiempo estar leyendo un libro. Otra persona necesita silencio total para aprender. En ese sentido van las teorías pedagógicas. Dicen que es individualizado y no generalizado. El método Doman le apuesta a la generalización, como un estímulo para todos y vamos a obtener tal cosa. Y eso nos están diciendo las teorías pedagógicas desde 1950 para acá, totalmente diferente a lo que fue planteado en ese momento. Ahora, yo no soy detractora del método porque, como les decía, considero que como estimulación temprana está muy bueno, pero no es la panacea, no es la solución. Hay mucha gente que se ha comprado el método, que lo han puesto en práctica y han quedado igual. Y hay otras personas que están fascinadas con los resultados. Cada ser humano es diferente y las individualidades nos dicen que los seres humanos aprendemos de manera diferente y por intereses. Y por ahí nosotros nos tenemos que ir. Así que el método Doman no le va a hacer daño si usted lo practica, pero tampoco lo tome como que es la solución a los problemas y que vamos a encontrar acá cómo hacer genios y a todos nuestros hijos y cómo convertirlos en lumbreras. Eso no va a pasar y yo quiero ahorrarle la frustración, porque muchos padres están esperando de este tipo de métodos la solución a los problemas. Ese niño que no quiere aprender, que está reacio al aprendizaje, que se aburre en la escuela y piensan que metiéndose en una cosa como esta van a resolver y puede ser que no ocurra, puede ser que sí. Ya sabe cómo es esto. Así que los seres humanos somos siempre impresionantemente diferentes. Ha sido un gusto compartir con ustedes, espero. Bien, entonces hemos visto cuál es la información que se maneja en relación a este método Doman. ¿Alguna pregunta, de repente algún comentario por parte de ustedes? ¿Alguien de ustedes tiene a su pequeño en un colegio donde apliquen este método? ¿O haya visto algo aplicativo a este método? A ver, yo les voy compartiendo el PPT. Aquí está. A ver. Ya está. A ver. Ahora sí. Coméntenme. ¿Qué idea cuál es la idea que se maneja a nivel de los padres sobre este método? ¿Se acuerdan cuando les pregunté hace un ratito para qué sirve el método Doman o qué saben acerca del método? Inmediatamente me dijeron que era para aprender a leer, ¿verdad? Ya, era para aprender a leer. Pero si ustedes se dan cuenta, y esto lo hemos venido trabajando estas 2 semanas que hemos estado juntos, los métodos de estimulación temprana en origen van destinados a quiénes? A niños que tienen problemas para desarrollar su aspecto socioemocional, su aspecto comunicativo, ¿no? O sea, la idea es que la estimulación temprana nace con esa intención. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo un niño con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de retardo o retraso, ¿ok? Voy a notar en ellos, al aplicar estos métodos, avances significativos. Sin embargo, si esto lo aplicamos a un niño que no tiene ningún tipo de discapacidad, puede que no note los resultados de la aplicación de estos métodos. Es muy probable que no los note. Entonces, ¿qué nos decía acá la especialista? No piensen, no piensen que el método va a convertir a tu niñito en alguien que lee 3.000 palabras por minuto. No lo va a hacer.
El método lo que busca es estimular. Y hay que ver cómo ese estímulo está llegando a este pequeñito. Hay algunas labores, y ahora les voy a enseñar algunos ejercicios, ¿ya? Eh, que buscan que el niño cumpla ciertos objetivos, pero son objetivos muy básicos, ¿no? Muy, muy básicos. Entonces, de repente, tú como mamá o como maestra, te vas a dar cuenta, pero en sí no hay mucha diferencia entre un antes y un después, ¿sí? Muy bien. ¿Algo que agregar por su parte? ¿Algo que agregar por su lado? ¿Nada? ¿Está todo claro? Vamos acá. A ver. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Este método se utiliza desde hace más de 60 años. Como les decía, es un método antiguo. Lo que pasa es que no se hablaba mucho de él, ¿ya? ¿Y por qué no se hablaba mucho de él? Recuerden, porque estaba dirigido a niños con ciertas dificultades. Este método no era para todos. Mediante la aplicación de ciertas técnicas de aprendizaje, los niños son capaces de aprender cualquier cosa siempre que el proceso se realice de forma adecuada, honesta, escueta y sobre todo divertida. La finalidad de este método es elevar el nivel de las habilidades del niño. Mira, elevar el nivel de las habilidades, ¿ok? En los aspectos intelectual, físico y social, proporcionando a los papás y educadores las herramientas necesarias para incrementar la inteligencia de su bebé a través de diferentes disciplinas. Entonces, mira lo que está sombreado. Elevar el nivel de las habilidades. Evidentemente, si yo tengo un bebé con una discapacidad, yo en él necesito elevar esas habilidades. Pero si mi niño no tiene ningún problema, es un niño que está creciendo en un ambiente donde ya de por sí hay estímulos, hay un clima saludable, probablemente sus habilidades estén dentro de su edad y estaría todo bien. En ese caso, ¿sería efectivo aplicar este método? Probablemente no. Muchos colegios, ustedes van a ver que dicen, no trabajamos bajo el método DOMA. Y eso suena bien, ¿no? Te capta, wow, qué interesante este método. Pero, repito, si el niño no tiene ninguna dificultad, lo único que vas a encontrar son los mismos logros que él pudo adquirir por sí mismo, ¿ya? Entonces, el método no es malo, siempre y cuando sepamos aplicarlo y veamos y seamos realistas con los logros que estamos buscando. Mira, ¿de qué disciplinas habla este método? La primera, lectura, que era lo que ustedes ya me estaban mencionando, ¿no? Sirve para enseñar a leer, así es. Y como te digo, en estimulación lo que buscamos, más que aprenda a leer, porque acuérdense que el niño igual lo va a hacer a su tiempo, lo que nosotros buscamos es que le guste leer. Hay niños que leen por obligación, hay niños que leen porque les gusta, ¿no? Y eso debe ser un hábito que se estimula desde pequeños. Recuerden también algo importante, cuando hablábamos de estimular desde pequeños, no va de la mano de sobrecargar, de estresar, de llenar al niño de diversas actividades, porque lo que vamos a lograr en ellos es frustración. ¿Qué más? Las matemáticas que se les hace tan difícil a los pequeños, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar este método para poder explicarles mejor las matemáticas desde lo más básico hasta situaciones ya más complejas. Lo que les decía acerca del idioma, ¿no? El idioma es importantísimo alrededor de los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que está más ávido de conocimientos. Es la etapa, si se acuerdan, la clase pasada
que todo cuestionaban, todo preguntaban. Entonces, como está en esa etapa de formar un pensamiento propio, el hecho de que maneje idiomas, o por lo menos uno adicional a la lengua materna, le va a ser muy útil. Es más fácil para él aprender mientras más pequeño. Música. ¿En qué sentido la música? No que escuche música, ¿ya? No se trata de que le pongo mi canción preferida y el niño empieza a cantarla. Lo que se busca con aprender música es aprender los tiempos, los ritmos, diferentes tipos de sonidos, qué instrumentos tenemos, de viento, de aire, de percusión, ¿no? Cómo manejar cada uno de esos instrumentos. Y sobre todo algo muy importante, que en eso sí quizás no estamos haciendo un muy buen trabajo con los pequeñitos, es en relación al conocimiento de su entorno. ¿En qué sentido se los digo? Evidentemente un niño es inocente, ¿no? Sale a jugar, sale a explorar y él pues no tiene todavía la idea de los riesgos a los que puede estar expuesto. En ese caso, lamentablemente la sociedad nos ha hecho que este niño pierda tanto su inocencia o que la mamá tenga que estar con muchos ojos alrededor para poder cuidar a este pequeño porque tenemos muchos problemas de salud mental. El niño o la niña, por ejemplo, no puede salir a jugar de repente con un vestidito porque de repente se sienta, se cae, no, abre las piernas, ni cuenta se da dentro de su inocencia. Y no falta por ahí algún desadaptado que podría estar filmando, que podría estar tomando fotos, que podría querer acercarse a este niño con alguna otra intención. Entonces, el conocimiento de su entorno muchas veces se vuelve peligroso. Como resultado de ello, ¿qué es lo que se opta? Mejor no salgas, mejor no vayas, mejor no hagas. Olvidándonos de que el niño está en esa etapa de conocimiento, no de experimentar. Entonces, esta parte lamentablemente se ha visto un poco afectada por la situación que vivimos, pero dentro de nuestras posibilidades debemos permitir que el niño conozca, que el niño experimente situaciones. Recuerda que el niño va a aprender mucho más de las experiencias vividas, más que del contenido que tú le puedas dar. Él va a aprender mucho más de eso. Entonces, ¿qué es el método y en qué consiste? Dice acá, el método surge en Estados Unidos de la mano de un médico fisioterapeuta llamado Glenn Doman, que trabajaba con niños con lesiones cerebrales, lo que les decía. Él crea o mejora este método porque ya había un antecesor, ¿ok? Que ya tenía la idea, ya tenía la propuesta de realizar una serie de actividades. A ver, ¿pueden levantar la mano? Ya. Ok, entonces, esta actividad que él propone va para trabajar con niños con lesiones cerebrales. Evidentemente, un niño con una lesión cerebral tiene dificultades para expresarse, para hablar, para leer, para escribir. Hay un retraso marcado en varias áreas de su desarrollo. En el mejor de los casos, ¿no? Hay un riesgo de retraso. Pero generalmente cuando ya tenemos una lesión a nivel cerebral, ya lo encontramos. Entonces, dice aquí, de su experiencia en este campo, comienza a desarrollar una forma peculiar de estimular a sus pacientes. ¿Ya? Vamos acá. ¿En qué consiste la fórmula? Se da cuenta, dice además, de que los niños, cuando son pequeños, aprenden con gran rapidez una inmensa cantidad de cosas, que si pudiéramos comparar con lo que adquirimos posteriormente en otros momentos evolutivos, es significativamente mayor. Entonces, en los primeros 6 años de vida, acá les voy a resaltar, en los primeros 6 años de vida, un niño aprende a hablar
y a comunicarse, a caminar, a saltar, correr, tragar, masticar, percibir lo que hay en su entorno inmediato y sobre todo interpretarlo. Y todo ello con el único objetivo de poder sobrevivir. Acá vamos. Yo sé que de repente aquí ustedes me van a decir, ¿cómo que poder sobrevivir? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Un niño no debería tener esas dificultades. Pensemos que este método estaba dirigido a niños con problemas, entonces este niño, muy aparte de que no podía hablar, saltar, correr, comunicarse y todo lo demás, tiene de fondo una patología que pone en riesgo su vida. No hemos hablado muy a fondo de las enfermedades que hay a nivel cerebral, pero, por ejemplo, una de ellas, una de las más graves, es cuando un niño nace con mielomeningocele. ¿Saben lo que es esto? La enfermedad de mielomeningocele, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna idea de repente? No, ya, les comento. Mira, nosotros, ya, no hay problema, miren, nosotros ya tenemos nuestro cerebro y debajo del cerebro que nace la columna vertebral, que llega hasta dónde? Que llega hasta la altura del recto, ¿verdad? Y pues obviamente eso no tiene nada de novedoso. El problema es que cuando tú naces con mielomeningocele, tienes la columna vertebral expuesta en alguna parte, ya sea de tu espalda o de la zona de las caderas o de la zona del mismo recto, la columna vertebral sale como si tuvieras una cola. Te pregunto, ¿cómo crees que es la calidad de vida de ese niño? ¿Ese niño va a poder gatear? ¿Va a poder sentarse? ¿Va a poder correr al futuro? No, pues definitivamente. Ese niñito va a estar expuesto a una serie de operaciones y lamentablemente en el aspecto clínico, el médico, la enfermera y todo el personal de salud se centran en su patología, dejándolo un poco de lado, ¿no? Como niño. No es tan importante para un médico o para una enfermera que este niño aprenda a leer. Mi objetivo principal es que la columna pueda reinsertarse y que no vaya a perder ninguna función. Cuando la columna está fuera de su lugar, ¿ya? Este niñito no tiene sensaciones, no percibe estímulo, no tiene sensibilidad, no tiene movimiento. Entonces, todo el personal de salud da abocado a ello. Este método buscaba rescatar al niño detrás de esa patología. Eso por mencionarles una de las tantísimas enfermedades que existen a nivel cerebral. Entonces, por eso les decía, el método Doman busca que este niño pueda sobrevivir. Y creo que ahora comprendes mejor, ¿no? Esa es la realidad de un niño que no tiene ninguna dificultad, que no tuvo problemas al nacer, que gatea, que se sienta, que se para, que corre, que hace todas sus actividades. No, la realidad no es la misma, ¿no? En un niño, por ejemplo, con esa dificultad, ¿sí? Que logre sentarse ya es todo un logro. En un niño que no tiene ninguna dificultad, que se siente, bueno, pues no, qué bonito, pero ahí quedó. Comprendemos entonces mejor este método, ¿verdad? Buscaba que el niño pueda sobrevivir, realizar actividades básicas. Ahora, Dolman interpreta que esta rapidez para el aprendizaje se debe a una necesidad vital de desarrollar todas estas habilidades en poco tiempo. En ese sentido, para él, cuanto más crece un niño, más pierde esta agilidad. Y al conocer más datos de su entorno y dominarlo, decrece el ansia inicial por aprender. Para los niños con discapacidad, las metas son distintas, evidentemente. Entonces,
Justamente eso es lo que nos decía la psicopedagoga que les mostré en el video inicial, ¿no? Este método es muy bueno. Busca que los niños con discapacidad no estén en desventaja frente a niños que no presentan ninguna enfermedad. Pero si este método lo aplico en un niño que no tiene ninguna dificultad, probablemente no vea muchos resultados. Ojo que evidentemente no es malo. Si se aplica el método Bowman, es bueno porque por ahí te está estimulando. Pero si eres un niño que tiene todo alrededor, tienes estímulos, tienes, como te decía, un buen clima familiar, todo está correcto, no vas a notar nada. Y ojo que este método o los kits que se venden de este método son bastante caros. Son muy caros. Por eso es que los colegios, ¿no? Te dicen, no trabajamos bajo el método uno. ¿Y cuánto se paga de mensualidad? No es que trabajamos con ese método. ¿Sí? Entonces, Dauman justamente nos dice esto, ¿no? Cuando eres pequeñito tienes muchas ansias por conocer todo, por saber, por ver, por tocar, todo quieres saber. Pero una vez que ya creces y ya te das cuenta cómo funciona cada cosa, esa necesidad de seguir conociendo se va perdiendo. El método busca que se siga manteniendo esa curiosidad. Para ello, el método Dauman está pensado para ser desarrollado especialmente en los 6 o 7 primeros años de vida. ¿Ya? Este método no se aplica más allá, no va a tener el mismo efecto. En ese sentido, nuestros alumnos estarían en una edad muy adecuada para trabajar con ellos. Son totalmente receptivos y están motivados por aprender cosas nuevas e interesantes. Entonces, mira, vamos al primer estímulo, la percepción visual. ¿Ya? Dice aquí, aunque se usa la estimulación desde diversas modalidades sensoriales, en el método Dauman se hace especial hincapié en la percepción visual como un estímulo que proporciona datos e información al cerebro. Estos estímulos que proporcionan datos, ya, están constantemente llegando al niño y dependiendo de la cantidad y calidad de los mismos, es el desarrollo neurológico del menor, influyendo también la forma en que se le presenten para que sea adecuada a su funcionamiento cerebral. A ver, vamos a detenernos acá. Recuerda que toda información llega al cerebro, el cerebro la interpreta y responde a ese estímulo. Pero todo esto va de la mano de ¿qué? Del funcionamiento cerebral del pequeño. ¿Ya? Todo esto va de acuerdo al funcionamiento cerebral del pequeño. ¿En qué sentido? Punto uno, hay que considerar la edad. Hay que considerar la edad. Hay pequeñitos, por ejemplo, que no van a comprender, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, él tiene cierta cantidad de útiles, ¿no? Y sus otros compañeritos no. O viceversa, porque todos sus compañeros llevan loncheras de colores o loncheras bonitas y él no. Eso de aquí viene de dónde? De la percepción visual. Recuerden, cuando somos niños, nos llama mucho la atención los colores, las cositas que están de moda, ¿no? Entonces, aquí parte el problema. ¿Cómo le explicas a un niño el hecho de que no tengas, vamos a suponer, que no tengas dinero para comprar el juguetito de moda? Cuando son pequeñitos, de repente le dices, no, ya no te preocupes, mañana lo compramos. O ya ahora lo vemos y ahí queda. Pero cuando el niño es ya grande, cuestiona, recuerda. 6, 7 años el niño pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no se puede comprar? Todo esto va a cambiar de acuerdo al funcionamiento cerebral del pequeño. Mientras más grande, la calidad del contenido que nosotros le ofrecemos es distinto. Así pues, dice acá, entre otros aspectos diferenciales de este método, es la manera en la que se presentan los estímulos. ¿Ya?
Estos deben cumplir con las siguientes características. Deben tener suficiente intensidad, deben presentarse con suficiente frecuencia, debe darse al niño oportunidades ilimitadas para poder actuar y usar los aprendizajes de esos estímulos y debe tener una adecuada duración. Esos 4 aspectos deben ser muy tomados en cuenta al momento de presentar un estímulo. Vamos con esto. Por ejemplo, si yo quiero que el niño aprenda a leer, si vamos a hablar de la intensidad, no lo voy a mandar a leer pues una obra grande, no lo voy a mandar a leer El Quijote de la Mancha. No hay forma. Es un contenido muy denso, una lectura muy grande, requiere interpretación. Entonces un pequeñito se va a aburrir. ¿Con qué otras alternativas contamos? Con los cuentos. Cuentos cortos, ¿no? Llamativos de repente, que logren captar la atención de este pequeño. ¿Con qué frecuencia? Si yo le leo al niño un cuento una vez al mes, ¿tú crees que se va a adaptar a eso? No. De repente una alternativa sería, ¿no? Que todos los días al irse a dormir le cuentes un cuento. El Principito, sí, es un libro bello, pero mira, El Principito es un libro que traspasa las edades, si ustedes se percatan, porque aún siendo adulto, tú en El Principito puedes aprender muchas cosas. Si tú lo vuelves a leer, vuelves a encontrar un aprendizaje nuevo. Las fábulas, excelentes, es una excelente opción porque son cortas y tiene encima las fábulas una ventaja adicional. Viene con una moraleja, viene con una enseñanza. Claro, viene con una lección de valores, así es. Entonces, si yo quiero que se acostumbre a ello, leamos todas las noches o hagamos de esa actividad algo significativo, algo frecuente. ¿Qué más dice? Debe dársele al niño oportunidades ilimitadas. ¿A qué me refiero? De repente ya se acabó el librito de fábulas. Te vas a dar cuenta que el niño mismo te pide más. Es más, de repente ya no te pide solamente un cuento al dormirse. Quizás quiere un cuento a la hora de comer o quiere interpretar ese cuento a través de los títeres. Eso también les llama mucho la atención. Entonces, el niño debe tener libre acceso a la información que le estás dando. Y por último, también debe tener una adecuada duración. ¿Qué quiere decir? Yo no me voy a poner a leer un cuento de 5 horas porque se duerme el niño y también te duermes tú. Los tiempos son cortos para que le permitan valorar ese espacio. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que busca el método Bowman en lo que respecta a la percepción visual, ¿no? Que esté expuesto al estímulo con frecuencias bastante constantes, con una intensidad, con una oportunidad para que el niño lo repita, lo repita, lo repita. Inclusive hay fábulas o hay cuentitos que el niño le gusta que lo repitas y lo repitas y lo repitas, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el método Bowman en esta parte. Sí, te dice otro. A ver, vamos acá. Otro método genial son ese es otro punto. Así es. Porque ese método de las adivinanzas, por ejemplo, lo hace pensar, le genera un reto, ¿no? Le genera un reto, ¿no? Vienen ustedes todas las alternativas que están empezando a mencionar. Ahora, el método Bowman se basa en estimular las neuronas para que se desarrollen más y mejor. Las neuronas, señores, son las células nerviosas que encontramos en nuestro cerebro. Y estas células se comunican unas con otras, ¿ya? Para comunicarse entre sí, para transmitir información o también recibir órdenes del cerebro, ¿ya? Dice acá, para ello se utilizan los llamados bits de la inteligencia, unos estímulos diseñados para ser procesados de manera muy sencilla a través de todos los sentidos. De esta forma se estimula la capacidad natural de aprendizaje
mediante la creación de nuevas conexiones neuronales. Es muy utilizada en la educación especial, concretamente con niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo o dificultades en el desarrollo psicomotor. Nuevamente estamos acá mencionando niños que tienen alguna dificultad. ¿Ya? El objetivo de este método es conseguir el desarrollo integral de los niños a nivel físico, intelectual, emocional y social. Los bits se producen de forma lúdica y deben ser concretos, claros, simples y ser aplicados con frecuencia y a nivel progresivo. Entonces, mira acá, te dice, el método trata de enseñar a los alumnos series de 5 tarjetas con palabras escritas e imágenes, letras grandes y que correspondan a una misma categoría o campo semántico. Por ejemplo, olores, animales, partes del cuerpo. Y estas tarjetas deben demostrarse de forma rápida por lo menos 3 veces al día. Algo importante aquí, la complejidad. Ay, Dios, se movió, esperen un ratito. La complejidad de estas tarjetas que les están poniendo acá como ejemplo va a depender de la edad del niño, ¿no? Por ejemplo, en los niños, ¿qué colores utilizamos? Básicamente, los más pequeñitos, los colores primarios, ¿no? Rojo, azul, amarillo. Ya están más grandes, podemos hablar de las combinaciones de colores, ¿no? Amarillo y azul, ¿qué sale? A ver, amarillo y azul, ¿qué sale? A ver, señores. Ustedes son adultos, ¿ah? Uy, se quedaron calladitos. Ah, ya, verde. No, pues si ustedes no se acuerdan, el niño menos, pues. ¿Cómo podemos recordar? Por si también se nos ha olvidado, porque recuerden que ya la vida adulta nos lleva por otros campos, ¿no? Estamos pensando otras cosas, tenemos otras prioridades y a veces estos detallitos se nos pueden olvidar. Previamente a esta actividad, por ejemplo, puedes trabajar con colores o con plastilina y puedes ir mezclándolos. Cosa que así, cuando tú le muestres, por ejemplo, una tarjeta de color naranja, es el resultado de la mezcla de qué colores. El niño va a recordar su actividad que hizo con las témperas y te va a responder. Entonces también podemos hacerlo así. El naranja es el resultado de qué? A ver. Uy, nos quedamos aquí. Ah, amarillo con rojo. Ya, muy bien. No se olviden, ¿ya? En el caso de los animales, igual. Ir mostrándole los animales, desde lo más simples, como por ejemplo, pato, perro, pollo, gato, y ya más adelante ir haciendo lo más complejo, ¿sí? No le vas a poner ahí de repente un camello y quieres que el niño te diga dromedario, ¿no? El tipo de camello que es. Vamos desde lo más sencillo a lo más complejo. ¿Ya? Vamos acá, vamos a hacer acá un alto. Dice, hay niños con alguna discapacidad se inclinan más por los dinosaurios. Sí, justamente eso les iba a decir. Para los niños es muy llamativo el mundo de los dinosaurios. Muy, muy llamativo. Entonces, a veces nos podemos agarrar de esto. Ay, Dios. Nos podemos agarrar de esto para poder enseñarles. Por ejemplo, si vamos a trabajar con los dinosaurios, ¿qué actividad podríamos realizar? A ver, ¿qué podríamos aprender con los dinosaurios? Las partes del cuerpo, muy bien. ¿Qué más hay importante con los dinosaurios? Los tipos de dinosaurios que hay. Recuerden, hay dinosaurios que comen solamente carnes. Hay dinosaurios que comen hierbas. Hay dinosaurios, aves. Hay dinosaurios, claro.
los herbívoros, los carnívoros, viendo la complejidad del léxico del pequeñito, ¿ya? Viendo eso. Listo. Claro, clasificación de animales. Ujú. Muy bien, entonces con eso también podemos trabajar. Ya está. Vamos a ver un ratito, les voy a compartir este video, espérenme. Acá nos habla, a ver, dice acá, ¿qué tal es la técnica de pasar más tiempo en la piscina? Jugar en el agua. Si va a tener alguna actividad, si va a tener alguna actividad adicional, eso sería mucho mejor para poder sacarle provecho. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en la piscina? A ver, mientras les voy compartiendo el video. ¿Qué podríamos hacer en la piscina? En la piscina, por ejemplo, podemos poner esas pelotitas. Exacto, las pelotas de colores. Entonces podemos clasificar a las pelotas por colores, podemos contar las pelotas, podemos buscar objetos, ¿no? Puedo poner entre las pelotas de repente algún juguetito inflable, ¿no? Para que lo busquen. ¿Se dan cuenta? Entonces hay bastantes actividades. Ya les voy a compartir, dice acá, enseñar los colores, ajá, los inflables de animales. Sí, hay un montón. O sea, todos los juegos que ustedes ahorita se les puede ocurrir deben tener alguna utilidad. Si bien es cierto, es importante que el niño juegue libremente y todo, pero si podemos sacarle provecho a eso, muchísimo mejor. ¿Ya? Les voy a pasar entonces el videito, por favor, estén atentos. Este video. Inicialmente el método fue creado para niños con lesión cerebral o con algún tipo de retraso. Tanto fue el éxito del método que estos niños alcanzaron la media de los niños sanos e inclusive algunos llegaron a superarla. Al aplicar el método a niños sanos, el resultado también fue sorprendente, y es que la capacidad de aprendizaje de un niño desde que nace hasta los 6 años es asombrosa. Ellos prácticamente aprenden sin esfuerzo alguno. No sé si les ha pasado que cuando le dan un juguete nuevo a un bebé o a un niño pequeño, ellos juegan con él aproximadamente 2 minutos, luego se aburren y lo tiran. Y es que durante este tiempo él lo exploró con sus 5 sentidos. Lo vio, lo tocó, lo escuchó, lo olió e inclusive lo saboreó metiéndoselo a la boca. Y ya cuando aprende todo lo relacionado al juguete, lo tira. A lo que quiero llegar con esto es que un bebé o un niño pequeño, más que jugar, le encanta es aprender. Sin más preámbulo, les explico lo que deben hacer. Debes preparar el material. Primero haz una lista de 200 palabras. Procura de que sean palabras que frecuentemente utilices con tu bebé. Añade colores, partes de la casa, partes del cuerpo, animales, verbos, en fin, todas las palabras que quieras usar, pero que tu bebé ya conozca y relacione. Debes conseguir cartulina blanca bastante gruesa. En mi caso conseguí cartón cartulina. Esta cartulina debes cortarla en tiras de 10 por 60 centímetros. También necesitarás marcador rojo o marcador negro. El marcador rojo se utiliza si vas a elaborar material para niños menores de 1 año, ya que su campo visual es inmaduro y el color rojo llama mucho su atención. Y el color negro es para elaborar material para niños mayores de 1 año. En mi caso utilicé el marcador rojo porque yo elaboré este material cuando mi bebé tenía 9 meses. En la cartulina escribe las palabras que ya tenías preparadas anteriormente. Procura de que la letra sea grande. Según el libro debe medir aproximadamente 7.5 centímetros, aunque no es necesario que te riques al pie de la letra, ni que los materiales queden perfectos. Aquí lo importante es que la letra sea grande, sea clara, que siempre utilices el mismo tipo de letra y que utilices la letra de imprenta, ya que es la letra que utilizan los libros. Debes dejar un espacio arriba y uno abajo
de tal forma que cuando pases las tarjetas no tapes con tu dedo la palabra. También coloca la palabra en la parte de atrás de la cartulina y así tú la puedas leer cuando la estés enseñando sin tener la necesidad de mirar la tarjeta de frente. Ya cuando tengas el material listo, estás preparada para empezar el método. El primer día muéstrale un juego de 5 palabras. Trata de que estas palabras sean muy básicas. En mi caso utilicé las palabras papá, mamá, Juan Andrés, que es su nombre, Oreo, que es el nombre de nuestra mascota, y abuela. Estas palabras debes enseñárselas de forma rápida. Entre más rápido, mejor. Debes enseñarlas 3 veces durante el día. El momento del día que escojas para enseñárselas, procura que el bebé esté contento, no tenga hambre, no tenga sueño. En fin, que el bebé se encuentre bien para que pueda prestarte mucha atención. Es importante que utilices un buen tono de voz y de forma alegre. Y también cuando termines de enseñarles las palabras, abrázalo, elógialo y hasta apláudelo. Cámbiale el orden de las palabras cada vez que se las enseñes. De esta forma, el bebé no memorizará ese orden. También nunca le enseñes 2 palabras que empiecen con la misma letra seguidas, porque esto puede llegar a confundirlo. En el segundo día, añádele otras 5 palabras. En total este día le vas a enseñar 10 palabras, las 5 que le enseñaste el día anterior y las 5 nuevas. El tercer día añádele otras 5 palabras y así sucesivamente cada día añadiéndole 5 palabras hasta llegar a un total de 25 palabras. Esto sería ya para el día quinto. El método dice que debes enseñar juegos de 5 palabras 3 veces durante el día. Es decir, que si ya llegaste a las 25 palabras, debes conseguir 15 momentos durante el día para poder enseñarlas todas. Pero si ves que tu bebé o niño aguanta las 25 palabras en una sola sesión, solo debes conseguir 3 momentos durante el día. Si ves que tu bebé solamente aguanta 10 palabras, pues enséñale de 10 en 10 y busca los momentos que necesites durante el día hasta completar las 25 palabras. La idea es que tu bebé no se aburra y siempre se quede con ganas de más. Lo mínimo que debes esperar entre enseñarle un juego de palabras y otro es de media hora. Para el sexto día debes añadir otras 5 palabras, pero en este caso debes retirar 5. El método dice que debes retirarle una palabra de cada juego de 5. Pero para no complicarme, lo que hago es retirar las 5 palabras más viejas. En este caso retiraría las 5 palabras del primer día. Para no enredarme de cuáles palabras son las que tengo que retirar y cuáles no, lo que hago es escribir la fecha con la que inicio a enseñarle las palabras detrás de la cartulina, de tal forma que cuando vaya a retirar fichas, sé que las que tengo que retirar son las que tengan la fecha más antigua. Haz todo este proceso hasta terminar las 200 palabras. Yo no tengo las 200 palabras completas. Al comprar el material únicamente me alcanzaron para 133 palabras. Tengo que comprar para completarlas. Estas tarjetas ya se las había enseñado anteriormente a mi bebé. De hecho, mi mamá me regaló el libro cuando mi bebé tenía aproximadamente 8 meses. Elaboré mi material y cuando el bebé tenía 9 meses lo inicié. Fui muy constante hasta terminar las 133 palabras que tenía. A veces mi bebé me prestaba mucha atención y otras veces no tanto. En fin, cuando terminé las 133 palabras lo dejé hasta ahí y no continué. Al cumplir el año volví a enseñárselas. Solo que esta vez no fui tan constante, únicamente se las enseñé por 2 semanas. Al inicio mi bebé me prestaba mucha atención y después no. Una de las reglas del método es que este momento lo disfrutes al máximo, lo disfrutes tú y lo disfrute tu bebé. Así que opté por pegarle las tarjetas en toda la casa según donde correspondiera. Por ejemplo, la palabra ventana se la pegaba en la ventana, la palabra puerta en la puerta, y así con las que se podían. Estas palabras se las repasaba de vez en cuando y duraron un tiempo pegadas. Hasta hace poco volví a enseñarles las palabras y estaba súper emocionada. Max tiene mucho más que ver contigo. Nos detenemos un momentito, por favor. Ya muy pronto el YouTube Premium. Un momentito, por favor. Ya casi termina. Ya está. Vuelvo a compartir. Atentos. En este momento tiene 20 meses y ya entiende mucho más. Aunque diga pocas palabras, él conoce mucho vocabulario. Ella sabe las partes de la casa, las partes del cuerpo,
ya conoce los animales, ya sabe cuál es el color rojo, el color azul, en fin, ya conoce mucho vocabulario. Así que al enseñarle una tarjeta, por ejemplo, la de mamá, le encantó. Tanto así que al enseñarle la segunda vez la ficha que decía mamá, yo le dije por molestar si sabía qué decía y me respondió, me dijo mamá. Así pasó con la segunda vez que le enseñé la palabra estrella. Me dijo star, que es la forma como él dice estrella. Estrella. ¿Y aquí? Mamá, mamá. Mamá, muy bien. Yo quedé en shock y dije, wow, y es por eso que me animé a hacerles este video. Otra regla inquebrantable del método es que no examines a tu bebé. Sí, uno queda como que, ¿cómo así? ¿Cómo uno sabe si realmente está aprendiendo o no? Y es que al inicio debes enseñar el método sin saber si está aprendiendo o no, aunque lo más seguro es que sí está aprendiendo. Ya más adelante, como cuestión de juego, puedes hacerle, por ejemplo, ponerle las fichas en el suelo y decirle, tráeme la que dice casa, tráeme la que dice zapato, y de esta forma puedes probarlo. Yo no quería examinar a mi bebé cuando le pregunté qué decía ahí en la ficha de mamá. Simplemente lo dije por molestar y no me imaginé que me fuera a responder. Él quiso demostrarme que sabía. Si no me hubiera contestado no hubiera pasado nada y lo hubiera seguido enseñando las fichas como lo venía haciendo. El objetivo del método no es crear niños genios, aunque de por sí los niños son unos genios, sino de darles la oportunidad de desarrollar mejor sus capacidades. El cerebro está en desarrollo en estas edades y mientras uno más lo estimule, mejor se desarrollará. El objetivo es que el niño desarrolle un amor por el aprendizaje y así se quede por el resto de su vida. Siguiendo con el método, porque no crean que el método acabó acá, ya cuando les hayan enseñado las 200 palabras, pueden empezar haciendo combinaciones de palabras creando parejas. Por ejemplo, puedes unir la palabra camión con la palabra rojo y decir camión rojo. La palabra silla con grande, silla grande, y así hasta que puedas hacer todas las combinaciones posibles con las 200 palabras. El siguiente paso es hacer oraciones más complejas. Aquí utilizaremos las acciones. Puedes añadir una nueva tarjeta con la palabra está y así poder hacer combinaciones como por ejemplo, mamá está durmiendo, papá está saltando, y así puedes hacer muchas combinaciones con las 200 palabras. A estas alturas ya puedes crear un nuevo material con estas oraciones. Puedes utilizar las tarjetas de 10 por 60, pero claro está, la letra va a disminuir para que ajuste bien a la cartulina. Aquí debes hacer el mismo proceso que hacíamos anteriormente, enseñarle 5 oraciones durante 5 días o menos. Después añade 2 oraciones nuevas y retira 2 viejas. Y así hasta enseñarle todas las tarjetas de oraciones. El siguiente paso es hacer un libro sencillo de 5 oraciones. El libro debe medir 20 por 46 centímetros. Cada oración debe tener su imagen respectiva. La letra debe ir en color rojo o en color negro de un tamaño de 5 centímetros. La página escrita antecede la imagen. De imagen puedes colocar una fotografía de él. Trata de que este primer libro sea de su rutina diaria. Un ejemplo, puedes poner Juan Andrés está comiendo y por consiguiente la fotografía de él comiendo. Juan Andrés está jugando y una fotografía de él jugando y así sucesivamente con las 5 oraciones. Este será el primer libro de una larga serie de libros que lo estarán acompañando durante su crecimiento y desarrollo. Voy a dejar el video hasta aquí, aunque el método sigue. Voy a hablar al respecto en otro video. Por ahora seguiré mostrándole a mi bebé las tarjetas hasta completar las 200 y continuar el proceso a ver cómo me va. Espero les haya gustado este video. A ver, comentarios al respecto de este video. A eso se refería la psicopedagoga cuando nos hablaba de que el método requiere una cierta inversión de dinero, ¿no? De repente todos ustedes, los que están aquí presentes, sí pueden comprar sus cartulinas, pueden comprar sus plumones, ¿no? Pueden medirlo. Hasta ahora el cartón. No, claro, lo que pasa es que, a ver, hay que ponernos en todas las situaciones. Seamos conscientes, hay muchas personas que con las justas ganan lo que pueden gastar en comida diariamente. Para ellas, gastar 1 sol, 2 soles, 5 soles es costoso.
es costoso. Entonces, yo entiendo que de repente ustedes me dicen, ¿no? Ay, compramos cartulina dúplex porque es una de las más gruesitas, ¿no? Compro cartulina dúplex, me compro ¿cómo se llama? Mi paquete de plumones y me pongo a dibujar ahí todas las letras. Pero no todas las personas están en la misma capacidad. Entonces, ahí tenemos un puntito en contra. Puede ser papel reciclado, sí, pero tienes que tener mucho cuidado de que sea totalmente blanco. Por ejemplo, las fotocopias que a veces ya no utilizamos, podrías utilizarlas, pero a veces se trasluce la letra de atrás. Entonces así ya no es lo mismo. ¿Se dan cuenta? La idea está muy bien, Tieresa, muy buena, pero por ahí como que podríamos distorsionar lo que queremos hacer. Ahora, otro impedimento que también hemos notado en algunas mamitas. Este método normalmente lo adquieren personas que tienen cierto nivel económico y también cierto nivel cognitivo. ¿Qué pasa si yo soy la mamá y no sé escribir? A ver, dime tú. ¿Qué pasa si yo no sé escribir? Ese tipo de letra que ha mostrado es letra imprenta, ¿verdad? Hay gente que no sabe escribir con letra imprenta, escribe con letra ligada, que es lo que normalmente se les enseña a los pequeñitos. Entonces, de repente lo que debería ser una A, más parece una C y lo puedo confundir. Entonces, miren ustedes, es un método bastante sencillo, bastante bonito, requiere trabajo, evidentemente, sí, pero no siempre está al alcance de todos. De verdad que no. Yo entiendo que para ustedes ese aspecto económico no es tan significativo, pero para algunas personas sí, sí lo es. ¿Ya? Yo he tenido la oportunidad de ver mamitas que tienen toda la intención de aplicar el método, pero tienen con la justa sus 2 soles para que los traigan en la moto hasta el centro materno y les puedan evaluar o les puedan poner sus vacunas y nada más. Más allá de eso no hay otra economía. Y la mamá te dice, no, señorita, yo no tengo. Es un momento para aprender con tu bebé y los dos aprenden caligrafía en algún punto. Bueno, Laura, en verdad, si lo vemos desde ese lado, es un beneficio para ambos, ¿no? ¿Qué sucede también con las mamás, con las señoras que viven en la parte más profunda, ¿no?, de nuestro país y que esas mamitas no saben leer? ¿Mm? Sí, pues, ¿no? Las aldeas, los pueblos así lejos, lejos, lejos. Claro, los caseríos. Tú le explicas, miren, porque me ha tocado en algún momento trabajar con poblaciones muy vulnerables, muy pobres. Entonces tú le explicas, señora, vamos a hacer 200 palabras. Ay, señorita, ¿qué voy a hacer 200 palabras? Pero bueno, ya, las hace. Muy bien. Ahora vamos a cortar 200 cartoncitos con tal medida y tal medida. Ay, pero yo no tengo centímetro. Ay, pero yo no sé cortar. Ay, pero yo no tengo regla. Entonces, al final, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No se aplicó, no se utilizó el método, ¿no? O lo hacen por cumplir. Ya, acá que dice, ya, mamá, listo. Chao. Lamentablemente, dice acá, si priorizan comer, tienen que ver la prioridad o la pobreza estanca el proceso. Lamentablemente, aquí, como les decía, por eso la psicopedagoga al inicio les compartí ese video. Lamentablemente en este método, si no tienes el dinero, no vas a poder hacerlo. Es distinto a Montessori, si se dan cuenta. Montessori, con lo que tengas, haces cosas. O no le ponen interés, o no le ven la importancia. Eso también es otro asunto. Sí, es verdad. Muchas veces prefieren comprarse sus papitas, sus gaseosas, sus cositas, y no comprar una cartulina, ¿no? Ahora, ¿por qué justamente aquí te dice que lo hagas en una cartulina dura? Porque lo vas a estar utilizando a cada rato. Lo podrías hacer en una hojita bond,
Pero acuérdate del niño, es curioso, va, agarra la hoja y ¡zas! Lo rompió, ¿no? Entonces la mamá al final termina pegándole al niñito porque rompió la hoja. Todas esas problemáticas te vas a dar cuenta que existen, que son una realidad. Claro, es duradera, de hecho, ¿no? La cartulina duplex, como te digo, es gruesa, es bien gruesita, nos ayuda un montón. Por último, la cartulina simple, pero en una hoja bond es imposible, ¿no? Ahí no se puede. El uso de los plumones, como les decía aquí, ¿no? Rojo para los que tienen menos de un año y negro para los que tienen más de un año. El hecho de hacer el primer libro, porque el método tiene varias etapas, ¿no? Cuando haces el primer libro del niño, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja igual con las cartulinas, ¿no? Que están dobladas y trabajas con una parte texto y una parte en imagen. Entonces también es preparar la imagen, es imprimirla, porque normalmente se trabaja con fotos para que él pueda relacionar las actividades. Entonces, a eso iba la primera presentadora que tuvimos, que nos hablaba de que es un método costoso. Yo sé que ustedes sí me dirían, puedo hacerlo, pero no todos están en la misma posibilidad. De verdad que no. Eso, eso dificulta mucho el avance de los niños. El niño, y ustedes mismos se darán cuenta, los niños llegan a primer grado al colegio, no saben leer, mucho menos saben escribir. Llegan a secundaria, no entienden lo que leen. Los mandas a leer obras. Yo veo que en primaria leen obras, ¿no? Pequeñas de repente, pero leen obras. Como el niño nunca estuvo expuesto a ese estímulo, qué aburrido. Como la mamá tampoco lo leyó, no lo presentes, no te preocupes. Yo voy al colegio y justifico que estuviste enfermo. Resultado, llegan a la secundaria o llegan a la etapa superior y no saben leer. Y si leen, no entienden lo que leen. Eso es el reflejo de las pruebas educativas que salen año a año publicadas. ¿En qué puesto estamos? Penúltimo, antepenúltimo. Hola, Blanca, ¿qué estás? ¿Cómo estás? No, entonces, se dan cuenta ustedes. Son métodos que podríamos aplicar. El método es muy bueno. Mi niña interpreta sumas desde los 4. Excelente. Qué bueno que puede hacerlo. Hay niñitos que no. Yo lo ponía a decir, a ver. Hay niñitos, recuerden también, sumar con tomates. Bueno, excelente, está bien. Eso era Montessori. Con lo que tenías, exacto. Ese era Montessori. A todo lo que tú tienes le sacas provecho. Excelente. Ese es Montessori. No, todo, a todo le sacas un provecho. Excelente. ¿No? Pero este método es un poquito más, o sea, tiene más pasos, tiene un orden, ¿no? Las 5 palabras, luego las otras 5 palabras, luego quito las palabras, luego pongo otras palabras, entonces requiere dedicación, requiere tiempo, ¿no? No es que, ya toma palabra, mamá, papá, perro y gato, chao. No es así. Tienes que tomarte un tiempo, estar con el niño, observar su reacción, ¿no? Es distinto, bien, bien distinto. Ojalá que ustedes puedan aplicar este método. El método Bowman, les comento, en internet, por ahí como que puedes bajarte el libro, porque es un libro que tiene una serie de pasos. Ahí lo que les he mostrado en esta primera parte, ¿no? Es lo que se hace cuando se trabaja con bebé. Pero este método también se trabaja con niños ya un poquito más grandes. Ya también se trabaja con ellos. Entonces ya requiere otras actividades con otros estímulos y con todo lo demás. ¿No? Dice acá.
Mi niño tiene un vocabulario que los niños de su edad no saben qué significa, porque él habla como un adulto educado. Pero le dedicaba bastante tiempo a enseñarle palabras, sílabas, oraciones. Es que ese es el asunto. Mira, tú le dedicabas tiempo, ¿ya? ¿Qué sucede con este niñito? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando el niñito está educado no por su mamá, sino por la abuelita? ¿Mm? ¿Tú crees que la abuelita se va a dedicar a hacer las cartulinas y el corte y las palabras y todo? Nadie desmerece el cuidado que le pueda dar una abuela, pero en sí es un trabajo, si ustedes se dan cuenta. Es trabajoso, no es fácil, ¿no? Entonces, los que crecen con una abuelita, muchos niñitos que crecen entre hermanos y entre ellos se cuidan. El mayorcito lo cuida al más chiquito. ¿Qué idea puede tener un niño de 9 años sobre estos métodos y cómo aplicarlos? ¿Mm? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ustedes de repente pueden, pero, y entienden sobre todo, ¿no? La importancia de aplicar estos temas, pero no todos, definitivamente. ¿Ya? Ok. A ver, entonces les paso esta última parte que justamente la misma persona nos habla de cómo terminó la aplicación del método Doma y cómo ella siente que ha influido. ¿Ya? Terminamos con esto antes de cerrar la sesión. Observen por favor el video. Teórico. Allí les explico cómo deben iniciar, cómo es el material que deben elaborar, cómo es el método Doman en sí. Si no lo has visto aún, te lo voy a dejar aquí en la cajita de información para que vayas a verlo. Este video es para contarles mi experiencia con el método y sinceramente estoy muy contenta y satisfecha con los resultados que he obtenido hasta ahora. En este momento ya terminé de enseñarle las tarjetas con las 200 palabras a mi hijo. De hecho, terminé ya hace más de un mes. Según el método, el siguiente paso es enseñarle parejas de palabras con las posibles combinaciones que se puedan hacer con las 200 palabras. Este paso aún no lo he hecho, porque me he centrado en hacerle diferentes actividades y juegos para reforzarle estas 200 palabras y hacer el proceso mucho más dinámico. Como el mismo libro dice, uno puede modificar el método como quiera, como uno crea que le pueda funcionar mejor, y a mí me ha funcionado de esta forma. Como el método dice que no hay que examinar al niño, lo que empecé a hacer fue una serie de juegos o actividades para que el niño, sin que se diera cuenta que lo estaba probando, me demostrara que realmente se sabía las palabras. Antes de hacerle estos juegos, lo que hice fue tomar 5 palabras durante el día y enseñárselas con su objeto real. Es decir, por ejemplo, tomaba la palabra cuchara junto con la cuchara de él. Luego le enseñaba, digamos, la palabra dinosaurio junto con un juguete que él tiene que es un dinosaurio. Y así con las 5 palabras del día. Luego, como ya se las había enseñado, en algún momento del día ponía estas palabras en el suelo y le decía, tráeme la palabra cuchara. Y él iba y me la traía. Ya era mucho más fácil para él reconocerla, pues ya había tenido una experiencia directa. Y así con las 5 palabras. Solo bastaba enseñarle una sola vez de esta forma para que se la aprendiera súper bien. Es más, este ejercicio lo mostré en algún blog. Ahora tráeme la palabra ventilador, ventilador. ¿Y dónde está el ventilador? ¡Muy bien! ¿Cuál es la palabra donde dice dinosaurio? ¡Muy bien! ¡Dinosaurio! ¡Muy bien! Prácticamente así hice con todas las palabras de objetos. Ya después, cuando empecé a enseñarle las acciones, lo que hice fue mostrarle la palabra, por ejemplo, saltar, y empezaba a saltar. Luego le mostraba la palabra correr y empezaba a correr. Y así, cuando empezábamos a jugar, lo único que tenía que hacer era mostrarle la palabra y el niño me realizaba la acción. Ya cuando tenía una cantidad de palabras que él ya dominaba, le hice un nuevo material con estas palabras en versión pequeña, ya que de esta forma era mucho más fácil jugar y como él ya se las sabía, no hubo ningún problema en reconocerlas. ¡Uy! ¡Mira esa! ¡Ay!
Repito, estas actividades que estoy contando acá, el método no las dice. Yo me las inventé y me han funcionado. Y se las estoy contando a ustedes para que puedan tener una idea y puedan aplicárselas a sus hijos en casa. Actualmente mi hijo tiene unas 80 palabras más o menos en versión pequeña y todas las domina muy bien. Así seguiré hasta completar las 200 palabras e inclusive más, pues en el camino van surgiendo palabras nuevas que no tengo en la lista, pero que a él le llaman mucho la atención, y al incluírselas y enseñárselas, a él le emociona mucho. Por ejemplo, mandarina era una de las palabras que no tenía en la lista, y es una de sus frutas favoritas, así que cuando se la enseñé, a él le emocionó mucho y se la aprendió muy fácilmente. ¡Ay! ¿Dónde va ese? ¿Cuál es? ¿Es ese? Sí, pero ponlo ahí. Le puse así. ¡Muy bien! Ese. Ese, muy bien, la vaca. Ese, muy bien, la oveja. El gallo, muy bien. Ponlo ahí, ponlo acá. ¡Excelente! ¡Wow! Jirafa. Ese, muy bien. Hipopótamo. Elefante, como Eli. Muy bien. Pongámoslo por acá, por acá. Y muy bien. Si se dan cuenta, mi bebé aún no logra decir bien estas palabras y ya las lee. Y para los que se preguntan qué edad tiene mi hijo, les cuento que él el próximo mes va a cumplir sus 2 añitos. Prácticamente aprendió a leer primero que a hablar bien. Sé que hay muchas preguntas que pueden surgir del método, como por ejemplo, ¿cómo es posible que un niño pueda leer sin conocer las sílabas? Es decir, que la M con la A es ma, que la P con la E es P, y así con todas las sílabas. El niño con el método está aprendiendo la palabra como un todo, como una imagen. Ya más adelante, cuando entre al colegio o al jardín, va a aprender de que estas palabras están formadas por letras y por sílabas. Pero cuando llegue este proceso, les aseguro que va a ser mucho más fácil para él. Muy bien, ponlo acá, mira. ¡Eso! Ahora Muy bien. Ahora ¿cuál es? Eso, Ahora Muy bien. Ahora Eso, ponlo acá. Muy bien, mi amor. Ven. Otra pregunta puede ser, me gustaría aplicarle el método a mi hijo, pero no tengo tiempo, trabajo todo el día, tengo muchas ocupaciones y obligaciones. Creo que acá lo importante es organizarse muy bien y elaborar todo el material antes de empezar. En realidad, enseñar las palabras no toma mucho tiempo, pero si llega el día en que no puedes enseñar todas las palabras del día, es mejor enseñarle por lo menos una al niño. Es mejor. Si es un viaje de amigos. Listo, justo estaba por terminar el video, pero nos ganó el comercial. Ok, listo. ¿Alguna pregunta entonces acerca del método Doma? ¿Qué tal? Sí, este niñito, si se dan cuenta, mira, tiene menos de 2 añitos y aprendió, ¿no? ¿Qué significa cada imagen?
y relacionarla con la palabra. Ya, más adelante, como dice la mamita, ya pues le enseñarán que las palabras y las sílabas y todo, pero ahorita no es importante. Lo importante es que él aprenda a interpretar, ¿no? Y que le guste, si se dan cuenta, porque está muy chiquitito, pero lo hace. Claro, así es. Lo está muy chiquitito, pero lo hace. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta entonces ya para finalizar? Claro, él relaciona como un todo, ¿no? Como un todo lo ve. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Cómo han visto este método? Es bastante bueno, ¿no? Tiene muchas ventajas. Por ahí hemos visto también algunas desventajas, pero en general, lo ideal sería que busquemos el bienestar del pequeño, ¿no? Si tú quieres que tu hijito cumpla sus objetivos, sea un niño que tenga los estímulos adecuados, es importante que nos ayudemos con estos métodos, ¿no? Por eso es que acá hemos enfatizado más en Montessori y en Dove. Listo. ¿Ninguna pregunta más? ¿Todo ok? Muy bien, entonces los dejo. Ha sido un curso muy bonito. Lamentablemente la primera semana estuvo un poquito mal y no lo pudimos aprovechar más, pero ya el día de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias por haber compartido estas 2 semanas, ¿sí? Por favor, no se vayan para que terminen de seguir las indicaciones de nuestra coordinadora para que puedan certificarse. Yo sé que esto tiene para muchos